Estamos muy contentos de estar acá con ustedes, especialmente para la temática que nos corresponde tocar, que tiene que ver con este plan de formación para la prevención, el contagio y la sensibilización de la población en lo que tiene que ver con la prevención de la transmisión del COVID. Esta temática se viene desarrollando en marco del cumplimiento de la normatividad. Entonces hay una responsabilidad que nos corresponde, ¿cierto?, a los empleadores en marco de esa aplicación del procedimiento, la adopción, o más bien en marco de la adopción de los protocolos de bioseguridad, específicamente la resolución 666, y que establece unas temáticas básicas generales que deben, digamos, socializar las organizaciones a su población trabajadora. También es importante tener en cuenta que todas las actividades económicas y la mayoría de las normas que se están sacando en los diferentes ministerios o entidades ya están incluyendo esta primera parte de las medidas generales adoptadas por la resolución 666 como parámetro básico, y lo que han hecho con sus normatividades adicionales es ir ampliando esos componentes que hacen referencia a las medidas de intervención más específicas que le atañen o le corresponden a cada uno de los sectores económicos. Llámese construcción, llámese manufactura, llámese transporte, telecomunicaciones, mina y energía, todo el tema de agroindustria, agrícola y ganadero. Cada uno de los sectores ha ido sacando circulares que los invitamos a que ustedes revisen, y para poder ampliar la temática en cuanto a las medidas de implementación que se deben aplicar. Pero en términos generales, los parámetros básicos están sentados a partir de esta resolución. Entonces, para empezar, es importante recordar de que la resolución establece unas obligaciones en cuanto al cumplimiento de las responsabilidades tanto del empleador o contratante como de sus trabajadores contratistas, cooperados o afiliados. Entonces, ¿qué es importante comprender allí? Por un lado, ¿qué le corresponde hacer a la empresa? Entonces, la empresa tiene, primera responsabilidad, capacitar, ¿sí?, a sus trabajadores y contratistas o vinculados. El implementar las medidas necesarias precisamente para garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de sus trabajadores. Entonces, son dos puntos importantes. Ahora, por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, seguir cumpliendo con lo que nos correspondía, que es entregar los elementos de protección, pero adicionalmente a esto, informar, ¿cierto?, o recolectar la información relacionada con la prevención, la propagación y la atención del COVID. Entonces, allí tenemos que empezar a hacer una transmisión, a utilizar los diferentes canales que maneja la organización para comunicarse en sus puntos de atención. O sea, ya cuando empecemos a atender público, también tenemos que hacer ese proceso de socialización y de sensibilización. Y también es importante fortalecer las relaciones que hay con los diferentes entes de la seguridad social. Entonces, acá estamos hablando por un lado de las ARLs y por el otro lado estamos hablando de las EPS. Entonces, si nosotros somos del sector salud o tenemos población trabajadora que le presta servicio al sector salud, son actividades relacionadas o conexas, recordemos de que está definido de que la enfermedad del COVID como una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta allí? Reportar los casos sospechosos y confirmados. Por el otro lado, el apoyarnos en todos los aspectos y procesos de actividades de promoción y prevención, y solicitar la asesoría y asistencia técnica para verificar las medidas y las acciones que se vayan a adoptar. Entonces, por ese lado estaría la ARL. Si nosotros no somos de estos sectores, del sector salud, o no prestamos servicios en estas actividades, entonces ya lo manejamos a través de la EPS. Entonces, aquí tenemos que entrar a hacer el reporte de los casos sospechosos y confirmados, y adicionalmente apoyarnos para realizar las actividades de promoción y prevención. ¿Qué nos queda también como elementos adicionales? Nos queda, por un lado, tomar las medidas administrativas necesarias en lo que tiene que ver con reorganización laboral, flexibilización de jornadas, cambios de turno. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante.
Y por el otro lado, el promover el uso de la aplicación CoronaApp para el autorreporte del estado de salud de la población trabajadora. Entonces, ya tenemos unas responsabilidades acá del empleador. Ahora, a mí como trabajador, ¿qué me corresponde? ¿Cuáles son mis obligaciones? Primero, reportar, ¿cierto? El contagio personal o de alguna persona de mi hogar. Y por el otro lado, adoptar todas las medidas del cuidado de la salud que define al empleador. Entonces, también realizar el reporte en CoronaApp, ¿cierto? Y cumplir con las normas. Entonces, mire que tenemos tres componentes básicos: cumplir con esas normas definidas, adoptar las medidas del cuidado y el autorreporte, el autorreporte en la aplicación en CoronaApp, y en caso de que se presente algún tipo de contagio en casa o en la empresa, reportarlo al empleador. Entonces, esas serían nuestras responsabilidades. Por el otro lado, ¿qué nos dice o nos dicta esta resolución? Muy rápidamente, para ya entrar a los temas de capacitación: medidas de bioseguridad. Los trabajadores deben implementar estas medidas generales, incluyendo el tema de lavado de manos. Entonces tenemos que hacer seguimiento y monitoreo, autocontrol de estas actividades, y se deben intensificar las acciones de entrenamiento a través de estas alternativas, de estos medios, de medios electrónicos, medios virtuales, para poder transmitir la información. Entonces, en ese orden de ideas, hay unas temáticas importantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Entonces, en primer elemento importante, ya tenemos el de disponer de información general relacionada con los lugares de trabajo, donde pueda existir algún tipo de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización y qué tenemos que hacer los trabajadores? Importante que lo tengamos en cuenta. Primero, la organización debe asegurar los puestos de trabajo para que haya un distanciamiento por lo menos de 2 metros entre equipos de trabajo, entre compañeros. Recordemos de que el distanciamiento físico es una de las medidas de prevención más importantes, ¿sí? ¿Qué debo hacer como persona, como individuo? El asegurar el mantener esa distancia física con mi equipo de trabajo, o con los clientes, o con las demás personas que están dentro de las instalaciones. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que se deben asegurar ese distanciamiento físico en todo momento. O sea, no solamente va a ser en el momento en que nosotros estemos realizando nuestra labor o nuestra actividad, sino que debe ser en todo momento, bien sea en la oficina, bien sea en el desplazamiento por áreas comunes, ¿sí? Bien sea con las personas que están realizando, desarrollando actividades de servicio general. Entonces, ese sería un componente. Ahora, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Y yo, trabajador, también, ¿qué debo hacer? Entonces, el promover el uso del trabajo remoto o el teletrabajo. Entonces, las organizaciones ya debemos empezar a organizar y a revisar esa posibilidad de empezar a identificar los cargos que nosotros ya definimos que definitivamente pueden realizar teletrabajo, para iniciar ese proceso de implementación de medidas y ajuste en los hogares de los trabajadores. Entonces, por el otro lado está el trabajo remoto. Son esas medidas que nosotros debemos tomar para que podamos desarrollar nuestra actividad, ¿cierto? Y ir programando ya el tema del retorno a nuestras actividades diarias. Entonces, todo esto quiere decir de que se deben promover las herramientas de información, el manejo de la información virtual, el asegurar todo el tema de seguridad informática, y establecer esos protocolos para el manejo y uso de la información de la organización. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a incluir todos estos componentes de equipos, de recursos, bien sea electrónicos, el Wi-Fi, tiempos de trabajo, empezar a hacer procesos de seguimiento y seguir reforzando los procesos de las recomendaciones. Así estemos en trabajo remoto o en teletrabajo, se debe seguir haciendo, digamos, esta sensibilización, y como persona también debo tomar y mantener esas medidas. Entonces, acá es importante hacer el siguiente comentario: que nosotros en la organización, digamos que no va a haber puede ser que no se convierta en algo tan crítico, pero si yo estoy en casa, eso no quiere decir de que yo también debo tomar mis medidas como individuo, como persona. El próximo
11 de mayo vamos a retornar a las actividades, importantísimo. Debemos seguir manteniendo las medidas. Mire, es importante que comprendamos lo siguiente. Puede ser que otros no lo hagan, pero lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque en este momento ya vamos a empezar a estar expuestos frente a otras situaciones que se pueden salir de nuestro control. Entonces, la organización, ¿qué debe hacer? El aforado, o sea, entrar a determinar cuántos trabajadores puede haber en planta que garanticen la distancia de los 2 metros en los sitios de trabajo, que cómo vamos a entrar a organizar todos los procesos en los sitios más críticos, llámese vestidieres, llámese baño, llámese cafetería, llámese salas de reunión, salas de espera, ¿sí? En recepciones, ya tenemos que empezar a mirar este planteamiento. Recordemos que si la empresa entra en operación, no solamente esas medidas se deben tomar para los trabajadores, sino también para los terceros. Entonces, acá tenemos que entrar a hacer esa valoración y aquí ya el protocolo de la construcción y de salud nos dice, venga, hagamos una caracterización de esa exposición ocupacional y miremos cuál es esa frecuencia y esa intensidad para entrar a determinar, oiga, cuáles son los lugares más críticos, ¿sí? Si tenemos en salud, pues tendríamos pacientes. Si no tenemos, no somos una empresa de salud, número de trabajadores, número de clientes, número de usuarios que puedan estar en un mismo momento y que de alguna manera nosotros probablemente, digamos, desconocemos su estado de salud, así realicemos las mediciones de temperatura, ¿sí? O que se generen los autorreportes, porque puede ser que no se dé la información correcta o que sean asintomáticos. Entonces, estas características locativas la empresa la debe tener clara para poder determinar esas zonas críticas para poder prevenir el contagio al interior. Entonces, mirar el tema de distancia, tratar de incentivar a lo máximo posible el fomento del trabajo en casa, esto evita aglomeraciones y si ya las personas efectivamente por necesidad deben ir, llámese personal de recepción o de prestación de un servicio o de vigilancia, se deberán tomar las medidas necesarias dependiendo de la actividad y la movilización, los flujos. Acá, ¿qué se propone? Pues tratar de mantener flujos donde no haya encuentros entre los diferentes individuos. Me explico, una entrada con una salida independiente para que no haya retorno o cruce de personas. Nos encanta compartir con ustedes. Abrazos, bendiciones y se cuidan.